Titula Conflictos individuales de seguridad social, procedimiento, competencia y práctica judicial en el sistema laboral actual. Como ustedes recuerdan, el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla se ha caracterizado por generar conocimientos que desde luego hacemos llegar a la sociedad de manera gratuita, contando al efecto con el apoyo de nuestros amigos, como es ahora el maestro Martín Díaz Arzola. Déjenme decirles que el maestro Martín Díaz Arzola es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y además es especialista en Derecho Laboral y tiene el grado de maestro en Derechos Humanos por la Escuela Federal de Formación Judicial. Asimismo, actualmente, siguiendo su preparación académica, se encuentra en proceso para obtener el grado de especialista en Derecho Civil. Pero no solamente ello, nuestro amigo Martín Díaz Arzola, a lo largo de su carrera, ha desarrollado un sólido dominio y una gran expertise del derecho del trabajo, y cuenta también con una amplia experiencia en el análisis y la resolución de conflictos laborales. Pero todavía más, déjenme decirles, él tiene más de una década de estar laborando en el Poder Judicial de la Federación. Y en el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado diversos cargos. Inició como auxiliar de servicios generales hasta llegar al momento actual en el que funge como secretario instructor en el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Como nos damos cuenta, nuestro invitado, el maestro Martín Díaz Arzola, es un experto en la materia del trabajo, evidentemente en la materia del derecho de la seguridad social, y el tema que hoy nos va a compartir es un tema muy interesante. Las indicaciones que él me ha dado son en el sentido de que alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan, háganla llegar por conducto del chat del colegio, se lo haremos saber, pero también, y claro, él va a contestar todas las interrogantes que surjan, pero también si alguna persona tuviera alguna inquietud y quisiera formular su interrogante a micrófono abierto, también lo puede hacer y en ese momento el maestro Martín Díaz le dará la respuesta correspondiente. Siendo esto lo que tenemos que señalar, jóvenes, pues el colegio les dice a todos bienvenidos a este primer conversatorio del año 2026. Estimado amigo maestro Martín Díaz Arzola, sea usted bienvenido al Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, donde al menos hasta este momento ya hay 19 jóvenes que están atentos a su gentil participación. Bienvenido, estimado Martín Díaz Arzola. Maestro, queda usted en uso de la palabra. Buenas tardes amigas y amigos todos. Quiero empezar agradeciendo al doctor Jacinto García Flores por la invitación y permitirme este espacio para poderles compartir un poquito de lo que sé y de lo que he elaborado en el Tribunal Laboral en relación a la seguridad social, sobre todo el tema procesal judicial. Mm, Bueno, comenzando con el tema, la verdad es que preparé un poco la presentación con una serie de formulación de preguntas, ¿no? La primera pregunta que tenía que pensado hacer era, ¿dónde se ubican los conflictos individuales de seguridad social? Tengamos presente que hay dos grandes conflictos en el derecho pues, al trabajo, ¿no? Los procedimientos ordinarios, donde se ven todas las prestaciones ordinarias, ¿no? Reinstalación, indemnización, donde se reclaman salarios caídos, donde se reclama prima vacacional, se reclaman días de descanso, diversas prestaciones de carácter ordinario. Luego tenemos otro como campo semántico, podría decir,
encontramos los procedimientos especiales individuales. Esos procedimientos individuales están cuando se reclama la aprobación de contrato, la aprobación de contratos de trabajadores que trabajan en el extranjero, cuando se reclaman las jornadas inhumanas, cuando se reclaman prestaciones que no rebasan los 3 meses de salario. En este caso, por ejemplo, están en el reparto de utilidades, que ahora con la reforma hubo una limitante a ese reparto de utilidades, o la designación de beneficiarios, y todos los conceptos que se tienen que reclamar en materia de seguridad social. Es decir, los conflictos individuales de seguridad social son una subespecie de los procedimientos especiales. Entonces, si los conflictos individuales de seguridad social son una subespecie de los conflictos especiales, digamos que justamente, ¿no? El procedimiento judicial se va a llevar a través de los y reglas que rigen a los procedimientos especiales individuales, que estos los podemos encontrar en el artículo 893 a 896 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es a diferencia, o sea, como en un bote pronto, podemos decir que la gran diferencia radica en los plazos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la contestación en un procedimiento ordinario se tarda 15 días en el plazo que se le otorga a la parte demandada, en los procedimientos especiales o los procedimientos conflictos individuales de seguridad social, se le da a la parte demandada 10 días. Es decir, los procedimientos especiales tienden a ser más cortos los plazos para la secuencia procesal. Mm. De manera general, se sigue esas reglas, ¿no? Las reglas de los procedimientos especiales. Solamente hay que como me gustaría precisar que cuando se están reclamando enfermedades generales o alguna prestación derivada de algún riesgo de trabajo, en este caso hay un único término que es mucho más largo que en el procedimiento ordinario, que en este caso, cuando está reclamando entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, se otorga un plazo de 30 días, 30 días hábiles, justamente para que la parte, bueno, el perito que se encuentra asignado, pudiera recabar la información, realizar los requerimientos, preparar la prueba y así estar en posibilidades de rendir la dicha probanza. Luego, la siguiente pregunta que me gustaría contestar es, ¿qué prestaciones se reclaman en los conflictos individuales de seguridad social? El artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo nos establece que estos conflictos individuales de seguridad social son aquellos que son, por ejemplo, son los diversos seguros que derivan del régimen obligatorio que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, que podemos ver los riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía, edad avanzada, guardería, prestaciones sociales. Es decir, es el otorgamiento de pensiones, ¿no? En pensiones se reclama la pensión de invalidez, se puede reclamar la pensión de cesantía, de vejez, todas las derivadas de estas cuando llegara a fallecer la persona asegurada, que pueden ser la de viudez, orfandad y ascendencia. La restitución de pensiones, el cálculo correcto de pensiones, el ajuste de pensiones, que muchas veces ahí en el tribunal nos llegan demandas de ajuste de pensión que quieren que se aplique el artículo 169 de la Ley del Seguro Social de 1973, donde se está pidiendo que se iguale, que cada vez que se incremente la pensión, se haga un incremento que sea igual al salario mínimo vigente de la Ciudad de México. Pero bueno, esa es una de las cosas que se pueden reclamar. Se pueden reclamar prestaciones accesorias, por ejemplo, ¿no? Los servicios médicos, que se les incluya a la lista de nómina del instituto. ¿Qué otra cosa se puede reclamar? Al Infonavit, ¿qué se le reclama al Infonavit? Se le puede reclamar la devolución de los recursos de la cuenta de vivienda, los créditos para la adquisición y mejoras de la vivienda, la aplicación del seguro del artículo 51 de la ley del Infonavit, que radica que cuando una persona se encuentra en estado de invalidez o se dicta una incapacidad permanente total, se aplica ese seguro y liquida totalmente el crédito de vivienda adquirido por la persona asegurada, o cuando en este caso el asegurado llegara a fallecer y todavía se encontraba vigente el crédito de vivienda, los beneficiarios justamente se aplica ese seguro y liberan ese crédito y se hace una adjudicación a los beneficiarios. Otra cosa que se reclama muchísimo
es la devolución de aportaciones de las AFORES. En primero, pues, digamos que son todas las personas que llegan todos tenemos nuestras subcuentas, ¿no? Ya sea una subcuenta individual o una subcuenta colectiva, ¿no? Que según conforme al régimen que nos encontremos cotizando. Se pueden reclamar devolución cuando fallece el trabajador por parte de sus beneficiarios. Lo puede venir a reclamar sus hijos, su esposa, sus ascendientes y dependientes económicos. En el tribunal hemos tenido casos donde han venido a reclamar las tías, los sobrinos o totalmente personas ajenas que no tienen un nexo filial, pero que sí acreditan o que sí logran acreditar que sí tienen una dependencia económica, que sí existía un lazo. También que se puede, los trabajadores extranjeros, ¿no? Estos trabajadores que vienen por un tiempo, cotizan en nuestro país y al momento de que ya regresan a su país de origen o se van simplemente de nuestro país a migrar a otro país, pueden reclamar esos recursos totalmente. Los jubilados, todas esas personas jubiladas que tienen planes privados como los de Banjico, los de CFE, los de Teléfonos de México, los de transportes eléctricos, todos aquellos que tienen contratos colectivos y esos contratos colectivos, dentro de sus prestaciones existe la jubilación. Y cuando tienen una jubilación, se puede pedir que se les regresen los recursos que no se aplicaron. En este caso únicamente aplicaría recursos de retiro, de las subcuentas de retiro de 1992 y 1997. También aquellas personas que se encuentran jubiladas bajo el régimen de la ley del seguro de 1973 pueden llegar a demandar que se les devuelva esos recursos, recursos únicamente de las subcuentas de retiro, ya que las subcuentas de eh, edad avanzada y las de cuota social, esas no, porque esas aportaciones sí sirven para financiar las pensiones. ¿Qué más podemos ver? Bueno, obviamente todas esas prestaciones que derivan de los contratos colectivos, que pueden ser plan de jubilaciones, algunas prestaciones extras y obviamente, pues esos personas que están jubilados en esos, por ejemplo, no sé, Pemex, ¿no? Que tiene su propio plan de pensiones, pueden venir los beneficiarios a pedir que se les dé una pensión de viudez o una pensión de orfandad. Ahora, antes es importante también el tema de la competencia. La competencia es un tema radical de suma importancia para cualquier litigante y también para cualquier impartidor de justicia. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos y estamos seguros de un asunto que se va a llevar en la competencia federal o en tal estado que lo debe de conocer, nos ayuda, pues obviamente, que desde un principio esté bien interpuesta la demanda y nos ahorra muchísimo tiempo. ¿Qué es la competencia? Al final, la competencia es la idoneidad de las autoridades para conocer sobre un conflicto. Y al ser idóneos, ahora sí que valga la redundancia, son competentes para resolver. Porque, ¿qué dice el artículo? Es el artículo. Bueno, ahorita no lo recuerdo, pero la Ley Federal del Trabajo establece que cualquier acto que se, que se celebre ante una autoridad que no es competente va a resultar nulo. Ahora, primero vamos a, vamos a una competencia de territorio. La competencia de territorio. El artículo 123 en su fracción 31ª, apartado B, habla del inciso B, son las empresas, ¿no? Primero viene el número 1, que son las empresas administradas de forma directa o descentralizada por el gobierno federal. En este rubro encontramos al IMSS. El siguiente número, que podría ser el número, bueno, que es el número 2, son aquellas empresas que actúan a través de un contrato o concesión federal. En este apartado, bueno, en esta numeral, encontramos a las AFORES, porque las AFORES trabajan a través de una concesión de federal. Entonces, ya a partir de ese momento podemos saber que los temas de seguridad social que se ven con el Instituto Mexicano del Seguro Social y los temas que se reclaman al Infonavit también y los de la AFORE son de carácter federal. Es decir, nuestra demanda la debemos de presentar ante un tribunal federal. Luego vamos a... Es el tema del mismo artículo 899 nos habla, 899-A, nos habla de la competencia de quién debe de conocer. Cuando se estén reclamando prestaciones de seguridad social de manera general, por ejemplo,
el otorgamiento de pensión, el ajuste de pensión, se debe atender al, a la unidad médica, a la cual se encuentran adscritos los asegurados o la persona asegurada. Es decir, si tú interpones una demanda en Ciudad de México, pero tu clínica se encuentra en el estado de Zacatecas y tú estás reclamando en un tribunal de la Ciudad de México el ajuste de pensión, el tribunal de la Ciudad de México tendría que declararse incompetente. ¿Por qué? Porque obedeciendo a este artículo del 899, Yona, nos estaríamos diciendo que el órgano competente se encuentra ubicado en el estado de Zacatecas. ¿Por qué? Porque la unidad médica está allá. Es importante saber, fijar la competencia y conocer la competencia porque esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Nos va a ayudar a que no se dilate el procedimiento y a que exista una mayor celeridad. Luego, la segunda hipótesis que plantea este artículo es la hipótesis cuando únicamente se están reclamando la reclamación de la devolución de las aportaciones de las subcuentas de retiro y de las subcuentas de vivienda. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que la competencia obedecerá al último centro de trabajo. Es decir, se deja al lado la unidad clínica y se atiende únicamente al último centro de trabajo. Precisando que debe ser únicamente el reclamo de devolución de aportaciones. Ahora, el tema de la competencia, les digo, es sumamente importante porque si tal vez llega la persona beneficiaria o el trabajador, presenta su demanda en un tribunal incompetente que carezca de competencia, este tribunal de manera oficiosa debe declararse incompetente y remitirlo, porque si no puede llegar a un tema de amparo y que la parte demandada diga, oiga, pero es que este tribunal nunca fue competente y entonces va para atrás y eso dilataría muchísimo el procedimiento. Es decir, se puede declarar de manera oficiosa siempre y cuando se haya citado a las partes de manera previa. Y esta declaración se puede realizar hasta antes del dictado del auto de depuración o en caso que se llegara a celebrar una audiencia de juicio, hasta antes de que se celebre la audiencia de juicio. También puede ser, la competencia la puede denunciar, la puede plantear a través de un incidente de competencia a las partes. Este incidente se presenta y dentro de los 5 días debe de señalarse fecha incidental para que el tribunal se pronuncie respecto de la competencia o no del asunto. Entonces, reitero y remarco que es muy importante que la competencia sea muy estudiada por las partes que están interponiendo la demanda y por el tribunal que está resolviendo, porque puede generarnos una nulidad del procedimiento. Ahora, ya una vez que somos competentes y que sabemos que el tribunal es competente, para conocer, me gustaría abordar el tema de los requisitos para presentar una demanda. El primer requisito es el requisito prejudicial, ¿no? Con este nuevo sistema de justicia laboral, un requisito fundamental es el requisito de la conciliación, ¿no? El requisito prejudicial conciliatorio. Hay que conocer cuáles casos están exceptuados de agotar dicha instancia conciliatoria. Porque si uno no lo agota, corremos el riesgo de que a criterio del tribunal nos puedan desechar la demanda. Y esto es sumamente grave, porque estamos contra términos, contra prescripción, contra muchas cosas que pueden afectar. O hay otros tribunales que tienen un criterio que en lugar de desechar, lo remiten al centro de conciliación para que agote esa instancia, que al final también genera una dilatación innecesaria en el procedimiento. ¿Qué procedimientos se encuentran exceptuados de agotar dicha instancia? Se encuentran en el 685 TER, en el cual nos dice que es la determinación de indemnización en riesgos de trabajo. Es decir, cuando hay una prestación derivada que se reclame de los riesgos de trabajo y se encuentra exceptuada de agotar esa instancia. Es obvio, es claro, ¿no? Si tú tienes un accidente en tu trabajo, pues obviamente no vas a decir, yo lo que necesito es que me atienda el IMSS, ¿no? Que me atienda que me otorgue mi incapacidad permanente, mi incapacidad parcial, ¿no? Es la urgencia. Luego, ¿qué otro tema tenemos? Los riesgos de trabajo, la maternidad, enfermedades generales, invalidez, lo que está relacionado con seguro de vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo.
Todos estos, los que les acabo de mencionar, se encuentran exceptuados de agotar la instancia conciliatoria. Es decir, pueden ir directamente al tribunal y presentar su demanda y no les van a exigir ese requisito prejudicial. La devolución de Afores, la devolución de los recursos que administra la Afore o que administra el Infonavit, así como el otorgamiento de las pensiones de cesantía, vejez, fíjense que eso es sí, se considera que sí es conciliable. La verdad es que cuando yo creo que sí, yo a mi entender, yo creo que sí, el tema del otorgamiento de las pensiones de vejez y cesantía, creo que ya cuando el instituto dijo que no, pues la verdad es que está complicado, ¿no? Si ya tienes tu resolución de negativa, pues si ya me estás resolviendo que no, pues no, yo no creo que sea conciliable, yo creo que debería ser directamente al tema de acudir al tribunal. El tema de las afores, yo creo que ahí sí puede ser más conciliable, porque si tú acreditas que estás simplemente en el pliego testamentario o cuando uno llena el afore, ¿no? Que designa sus beneficiarios, pues yo creo que ahí es más que fácil que sí se puede hacer. Ok, eres beneficiario, pues te regreso. Pero muchas veces las afores no les gusta conciliar y pues, hasta que tenga mi demanda, hasta que tengas la designación por sentencia y hasta que me declaren, hasta que me condenen, no te voy a regresar pues esos recursos. Luego, ya pasando esta etapa prejudicial, digamos que en nuestro caso necesitábamos agotar dicha instancia, es que se acude ahora sí, a la instancia judicial, que es la presentación de la demanda. Aquí nada más de muy manera por encima me gustaría anunciar algunos requisitos que son muy importantes para que los tengamos presentes, ¿no? Hay que poner el tribunal nuestro escrito, hay que poner el tribunal a quien se está promoviendo, ¿no? Tribunal Federal de Conciliación, Tribunal Federal de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, el nombre y domicilio del actor, o en su caso señalar buzón electrónico. Es importante esta parte porque el domicilio debe estar dentro de la jurisdicción del tribunal que conoce, porque si no, nos van a estar notificando por todo por boletín y el boletín es más difícil seguirlo. A mi parecer, yo creo que sí se debe hacer una transición totalmente al buzón electrónico, porque en el buzón electrónico uno lo notifica y uno lo revisa en su computadora y está más al tanto, ¿no? Es más sencillo. Hay que poner el nombre y denominación o razón social de la parte demandada. Hay que ser muy claro en las prestaciones que se reclaman, ¿no? A mí, yo creo que como un consejo que les puedo dar es que sean muy claros, no sean rimbombantes, no sean engorrosos al demandar una prestación, ¿no? Si estás demandando la devolución de las aportaciones, no pongas toda la historia, no, pon literal, ¿no? Se reclama la devolución de las aportaciones de la subcuenta de cesantía por un monto tal. Hasta ahí. Yo creo que hay que ser muy concisos en las prestaciones, no hay que hacer, entre más sencilla sea una demanda, es mucho más sencillo que el juzgador pueda, pueda entenderle y pueda resolver más rápido. Entre más sencillo, es más práctico para todos. Hasta la propia demanda, pues sí, bueno, pues si esto le corresponde, pues es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando se están reclamando las aportaciones, dice, la demandada dice, sí, efectivamente yo administro esos recursos, pero los voy a devolver hasta que dicten sentencia de quiénes son los designados beneficiarios. Entonces es muy preciso. Los hechos, ¿no? También la misma sugerencia. Los hechos sean muy concisos, muy claros. Persona que se llama tal, trabajaba en tal lado, justamente, ¿no? Trabajaba en Ciudad de México, ¿no? Muy precisar cuál fue el último centro de trabajo. Y su unidad médica está al lado, ¿no? ¿no? Como poner todo en este caso, cuando se pide las aportaciones a un ajuste de pensión o el otorgamiento de alguna pensión, no es necesario, pues, reclamar, ¿no? Como poner todo el historial. Eh, Hay que relacionar todas las pruebas. Todas las pruebas se deben de relacionar. Debe decir, la prueba, el acta de nacimiento que estoy ofreciendo, la relaciono con el hecho uno, donde estoy diciendo que soy hijo de tal persona. Y con esta prueba, muy breve, se acredita el nexo filial. Muy breve, tenemos que decir, esta prueba se relaciona con tal hecho y se pretende acreditar tal cosa. Muy sencillo. Al final el estudio
con cuál se está relacionada y qué es lo que se está acreditando, pues lo va a realizar el juzgador al emitir la sentencia. Entonces, no es necesario que pongan demasiado texto, ¿no? Es muy sencillo. Mm. Uno de los requisitos que nos dice unos requisitos es poner que no existe un juicio anterior. Fíjese que yo creo que esa es una de las prevenciones más comunes en los juicios laborales, que a veces se nos olvida poner esa leyenda. Eh, no existe un juicio anterior reclamando las mismas prestaciones y a la misma parte demandada. ¿Por qué? Porque si existe un doble juicio, muchas veces nos ha ocurrido que se está demandando la misma prestación al mismo demandado ante la Junta Federal. Pero como dicen, oye, ¿saben qué? Los tribunales laborales son ya un poquito más, son más eficientes, más rápidos. Pues vamos a interponer una demanda, igual hasta sale primero. Seguramente sí saldría primero. Pero, pero no, ya no se puede, porque ya es un juicio, ya es una prestación que se está reclamando en una diferente autoridad. Por eso es muy importante esta declaratoria por parte de la parte actora. En caso que, ahora, en el apartado, en el mismo artículo 872 de la Ley del Trabajo, en su apartado B, o por decirlo anexo, en el anexo B, hay que anexar la constancia del organismo conciliatorio, es decir, la constancia de la conciliación, porque en caso que sí sea necesaria, pues obviamente si no la traemos y aunque la hayamos agotado, pues puede que puede que nos prevengan diciendo que nos exhiban que ya agotamos esa instancia, pero pues, ¿para qué tener una prevención? La verdad que si desde un principio podemos hacer las cosas bien, es mejor tener al centavo en nuestro escrito de demanda. Los documentos que acrediten la personalidad. También pasa muy seguido que a veces los abogados ni siquiera dicen su número de seguridad social, su cédula profesional, ni anexan copia. Acuérdense que ahora con el nuevo sistema bueno, con la reforma, únicamente aquellas personas que cuenten con licenciatura en Derecho podrán ser representantes o apoderados de las partes. Ya no se puede, aquellas personas que carezcan de este título, pues ya no pueden ser representantes. Y si no hay una representación, es algo que también puede dilatar, ¿no? Por un debida defensa, ¿no? Pueden prevenir al trabajador que por debida defensa, pues esta cuestión. Hay algunos requisitos. En el artículo 899, estos son como los requisitos muy generales. Estos requisitos que les acabo de comentar les aplican para los procedimientos ordinarios, a los especiales, a los paraprocesales y para los conflictos individuales de seguridad social. Pero hay unos requisitos en específico para los conflictos individuales de seguridad social. Estos los podemos encontrar en el 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que son no, bueno, eso ya se los había repetido, pero todos modos ese mismo artículo se los vuelve a repetir. Es el nombre del promovente, domicilio del promovente, fecha de nacimiento del promovente. Este requisito, por ejemplo, no lo piden en, la, en el procedimiento ordinario. También piden los documentos, los hechos, las pretensiones. Aquí cuando se reclama un riesgo de trabajo es importante porque en el 899, si no mal recuerdo, en la fracción cuarta, nos solicita que nuestro objeto de demanda demande una cronología de todos los puestos desempeñados. Hemos visto que por ejemplo, en el tribunal, cuando vienen a reclamar alguna pensión, de algún riesgo de trabajo, los trabajadores de Pemex ponen su primer puesto, sus funciones, hasta el último puesto, desde el día que entraron hasta el último día. Justamente, ¿no? Puesto y actividades que desarrollaba el trabajador. La antigüedad es muy importante. Las cotizaciones del régimen de seguridad social, cuántas cotizaciones se tenían, el número de seguridad social, eh, el nombre bueno, en el caso que haya fallecido si esté reclamando algo derivado del fallecimiento de algún trabajador asegurado, obviamente es importante poner el nombre del finado, poner la clínica, el número de clínica, la dirección de la clínica. Cuando se estén reclamando la devolución de aportaciones, es importante poner el último estado de cuenta que cuente el trabajador.
En caso de que no se tenga el último estado de cuenta, hay que decir bajo protesta, hay que señalar, hay que declarar bajo protesta de decir verdad que es el último con el que se cuenta y que ya se hizo una solicitud, porque muchas veces las Afores dicen es que tú no eres beneficiario, entonces no te puedo dar el último estado de cuenta. Bueno, no importa. En este caso, podemos pedir sí me ha llegado a ocurrir el momento que le requerimos en una prevención a los trabajadores, bueno, a los beneficiarios, a los posibles beneficiarios, y ellos nos dicen, es que, ¿sabes qué? Yo acudí y bajo protesta de decir verdad, yo le dije a alguna Afore, que me diera un estado de cuenta y me dijo, no, no te la puedo expedir porque todavía no ha sido declarado. Y entonces ahí no podemos obligar a nadie a lo imposible, pero tiene que ver esa declaratoria bajo protesta de decir verdad. Los Mm, Y bueno, en el tema cuando son todavía físicas, sí es necesario correr los traslados, ¿no? Es algo muy básico, ¿no? Si son todos demandadas, hay que correr los dos traslados y la demanda, ¿no? Cuando es electrónico, pues la verdad es que aquí ya es, como es electrónico, pues ahora sí que ya no hay que correr traslado, ¿no? Se entiende, ¿no? Ahora, ¿qué más? Que Ahora, me gustaría que me pudiera ayudar, doctor, a compartir la pantalla, porque les quiero compartir un diagrama que tengo para explicarles un poquito mejor cómo es el procedimiento. Doctor, le pregunto, ¿usted lo puede ver bien? Perfectamente, estimado doctor Martín Díaz. ¿Se alcanza a ver de buen tamaño o lo hago un poco más grande? Si lo puedes hacer un poco más grande, sería mejor. ¿Ok? Este diagrama es muy sencillo, nos ayuda a entender un poquito cómo son las secuencias procesales y les voy a exponer. Este diagrama les puede ayudar para el procedimiento especial laboral, que les digo que es como la especie, y la subespecie serían los conflictos individuales de seguridad social. Se encuentra del artículo 890 al 899G de la Ley Federal del Trabajo. Aquí lo que les comentaba, que es la etapa prejudicial, cuando sean necesarios esos casos, y aquí yo les pongo que es la etapa prejudicial, la obligatoriedad en su artículo 684B, que este procedimiento prejudicial únicamente puede durar 45 días naturales. Eh, Aquí hay algunas excepciones. La presentación de la demanda, hablamos de los requisitos de admisibilidad, que ya se los comenté, que se los fui desglosando, que es cuando se necesite la etapa preconciliatoria, que hay que anexar la constancia de no conciliación, cuando los requisitos que debe tener, qué cosas debe tener, ¿no? El escrito de demanda. Esto es muy importante. Seguramente ya nuestros compañeros deben de saberlo, pero no sé, esta es la etapa procesal en la que se deben ofrecer las pruebas. Desde el escrito inicial de demanda es la etapa procesal en la que se deben de ofrecer las pruebas. Es la parte, porque si no lo ofrecemos en esto, podemos tener por precluido nuestro derecho. Aquí hablamos de la radicación, que se presenta la demanda y la ley dispone que dentro de 24 horas se debe turnar al tribunal correspondiente y este tribunal deberá acordarlo, se asigna un número y una vez que reciba el tribunal la demanda, dentro de los 3 días siguientes debe de acordar la admisión o en su caso deberá prevenir a la actora para que dentro de los 3 días siguientes pueda subsanar esas deficiencias que pudiera llegar a tener el escrito inicial. Una vez que la ley dispone, porque a veces por las cargas de trabajo es un poco complicado cumplir esos términos, pero la ley dispone que dentro de los 5 días siguientes, se debe acordar la admisión, eh, se debe, más bien, dentro de los días siguientes y una vez que se haya admitido o que se haya prevenido y que se haya deshogado esa prevención, se debe ordenar el emplazamiento. Y ese emplazamiento a las partes demandadas, la ley dispone que debe realizarse dentro de los 5 días siguientes. Aquí ahí viene la primera diferencia, bueno, los primeros términos, los términos que les comentaba, ¿no? A diferencia de los procedimientos ordinarios, digamos que la diferencia principal radica en los términos.
Mientras que en un ordinario tardamos 15 días, se le da el término de 15 días para realizar la contestación, en los procedimientos especiales o en los conflictos individuales de seguridad social se da un plazo de 10 días hábiles para que formulen contestación. E igual, de igual manera, los demandados en esta etapa es la etapa que tienen que ofrecer sus defensas, tienen que formular sus defensas, sus excepciones y presentar sus pruebas. Luego, una vez ya transcurrido ese plazo, y si formularon su contestación, se da término para réplica, contrarréplica y las manifestaciones. Para el término de se da un término de 3 días para realizar la réplica, 5 días, disculpe, 5 días para realizar la réplica y 3 días para realizar la contrarréplica. Únicamente en el caso que cuando en la contrarréplica la parte demandada llegara a ofrecer pruebas, en ese únicamente caso excepcional, únicamente si se ofrecen pruebas en la contrarréplica, se otorga un plazo de término de 3 días a la parte actora, a la parte promovente, para que realice sus manifestaciones. Digamos lo que hasta esta parte podríamos decir que de manera general se termina la fase escrita. Aquí en esta parte hay 4 supuestos. El primer supuesto, voy a tratar, el último supuesto que voy a abordar es el de los riesgos de trabajo. Pero bueno, cuando no se reclama nada derivado de los riesgos de trabajo o enfermedades de trabajo, cuando termina la fase escrita, se da un término de 15 días para que se dicte una autodepuración. ¿Qué finalidades tiene esta autodepuración? Esta autodepuración tiene las mismas finalidades que las audiencias preliminares, que es resolver los recursos de reconsideración, que es resolver los incidentes de previo y especial pronunciamiento, resolver las excepciones de carácter dilatorio, que puede ser, por ejemplo, la de obscuridad o la de improcedencia de la vía. Después debe procederse a fijar los hechos no controvertidos, después a la admisión o desechamiento de pruebas, y así como la preparación de estas. También en esta autodepuración se puede ordenar pruebas para mejor proveer. Por ejemplo, algún informe de pagos, por ejemplo, al IMSS, para saber desde cuándo se le está pagando, qué cantidad se le está pagando a un pensionado. Y una vez dictado el auto de depuración, en este mismo auto de depuración, en casos que únicamente se ofrezcan instrumentales, presuncionales y documentales, se puede dar término para la formulación de alegatos. Se formulan los alegatos y se procede al dictado de la sentencia dentro de los 5 días siguientes. ¿Qué otra cosa? Se da un término de 5 días para la formulación de alegatos. También puede ocurrir otro supuesto, que en el dictado del auto de depuración se requiera algún informe. Se requiere algún informe o se haga algún requerimiento a alguna de las partes. Y en este caso, tendríamos que se hace el requerimiento, se hace el informe, y una vez que se tenga por desatisfecho y de manera correcta desahogado dicho requerimiento, eso, que se haga el informe de forma idónea, se da un término para alegatos. Pero digamos que ya está, que aquí hay como otro placito, ¿no? Se agota primero el desahogo del requerimiento y después se otorga el término para alegatos y nos vamos ya después al dictado de la sentencia. Pero también puede existir que exista mucha controversia respecto a algún tema y se hayan ofrecido confesionales y se hayan ofrecido testimoniales o hasta periciales, ¿no? En este caso. En este caso, el auto de depuración sí sirve como audiencia preliminar, pero en este caso sí tendríamos que citar a las partes a una audiencia de juicio, para que en esta audiencia de juicio tiene por objeto que es el desahogo de las pruebas y la formulación de alegatos. Es decir, entonces, en la audiencia de juicio se van a desahogar, se van a formular alegatos y se puede dictar la sentencia en ese momento o en su caso decir que en ese caso de conformidad a la carga de trabajo, a los hechos no controvertidos, al cúmulo de pruebas, dentro de los 5 días siguientes. Y entonces ahí tenemos los 3 supuestos, ¿no? Una donde va la autodepuración y luego se da término para alegatos y luego va a la sentencia. El otro supuesto, en el auto de depuración se ordenó algún requerimiento
se requirió algún informe y una vez que se desahogan estos, se da término para alegatos y se procede al dictado de la sentencia. Y el otro, donde en el auto de depuración se admitieron algunas pruebas que sí necesitan un desahogo y que por eso sí se tiene que citar a las audiencias de juicio. Ahora, me voy a regresar un poco para en el caso de los riesgos de trabajo. Una vez que termine, cuando se están reclamando prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, aquí digamos que se acaba la fase escrita hasta esta parte, hasta la parte de contrarréplica, y ahí se estaría citando a las partes para una audiencia de, para una audiencia preliminar. Y obviamente la audiencia preliminar tiene por objeto la resolución del recurso de reconciliación, eh, la, se tienen que resolver los incidentes de especial y previo pronunciamiento, se tienen que resolver las excepciones de carácter dilatorio, se admiten y se desechan pruebas, bueno, se fijan en los hechos no controvertidos y se ordena se cita a la audiencia de juicio. Generalmente, cuando se está reclamando los riesgos de trabajo o alguna prestación de enfermedades generales, se necesita una pericial médica o de medio ambiente. Esta pericial, abriendo un pequeño paréntesis, se tiene que ofrecer obviamente desde el escrito de demanda o en la contestación al realizar su defensa, tienen que ofrecerla. Y esa pericial se ofrece con un cuestionario. Con ese se tiene que decir la materia de la pericial y el cuestionario del cual debe responder el perito. Una vez que se haya admitido esta prueba, hay otra audiencia, hay una audiencia intermedia entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Es la audiencia preparatoria de peritos. Esta audiencia preparatoria de peritos tiene dos objetivos. El primero es la aceptación y protesta del cargo. Y el segundo es que el perito realice todos los requerimientos que necesite. En este caso, por ejemplo, los peritos médicos, que generalmente ellos también hacen la pericial de ambiente de trabajo, ¿qué requieren generalmente? Requieren los expedientes clínicos, requieren alguna valoración física o también pueden requerir una visita en el sitio de trabajo. Nosotros en el tercer tribunal lo que hacemos es, en la audiencia preliminar, no citamos audiencia de juicio porque se nos puede venir el término, se nos puede venir el tiempo y no tener preparadas las pruebas, lo cual generaría únicamente que tuviéramos que dejar sin efectos esa audiencia hasta que se tuvieran preparadas las pruebas. Lo que hace el tercer tribunal es, se admite la pericial y en ese momento, si ya se tiene asignado un perito, que el perito lo asigna la unidad de peritos judiciales del Poder Judicial, ya teniendo asignado el perito, se señala fecha para la preparatoria de peritos. Cuando se hace la preparatoria de peritos y ya se tienen los requerimientos y según conforme a las cargas de trabajo de la unidad de peritos judiciales, podemos señalar fecha para la citación de la audiencia de juicio. Que la ley nos permite tener hasta un término de 30 días hábiles para poder celebrarla. Una vez pasado, bueno, ya que se formularon alegatos y todo, pues obviamente se procede a la sentencia, que efectivamente se debe resolver al terminar los alegatos, al terminar el término de los alegatos, o los 5 días posteriores a que se concluyó la audiencia de juicio. Sinceramente, por las cargas de trabajo que se tienen en el país a nivel nacional, tanto local como tribunales federales, la verdad es que a veces cuesta un poco trabajo cumplir con esos términos. Eh, Luego, pues ya dictamos la sentencia y dentro de los 5 días de que se haya dictado la sentencia, se puede pedir una aclaración, ¿no? Las aclaraciones de sentencia, estas aclaraciones de sentencia no pueden cambiar el fondo, no pueden cambiar el sentido, ¿no? Puede decir, ¿sabes qué? Aclárame el monto condenado, porque tal vez se fue por un error de dedo y se nos fue un peso más, un peso menos, ¿no? O aclárame el nombre, ¿no? A veces, pues cambia, se nos olvidó poner, en lugar de poner Mario Alberto, ponemos únicamente Alberto y se omitió poner la parte de Mario, ¿no? Es importante estas aclaraciones porque a veces, como son muchas veces para expedir un cheque, pues obviamente se tiene que ir conforme a la sentencia. Si el nombre está mal, el cheque va a estar mal. Entonces, por eso es importante la aclaración de la sentencia. ¿Qué otra cosa?
A ver, un segundo. Eh, Obviamente, pues ya no, ya está un poquito, ya es parte de amparo, pero pues, obviamente el amparo en directo se interpone dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. Y otra cosa importante, por ejemplo, la prescripción, es algo que me gusta mucho comentar la prescripción porque primero, el estudio de la prescripción no es de carácter oficioso. Si se les olvida poner la prescripción a la parte demandada, obviamente pues se va a ir desde las prestaciones reclamadas, desde quien está reclamando, ¿no? Desde 2001, ¿no? Imagínense una sentencia que esté reclamando el pago correcto y que sea condenatoria, pues van a tener que pagar. ¿Cómo se opone la prescripción? Muy sencillo, hay jurisprudencia donde dice que únicamente con que señalemos que se presenta a partir de la fecha, con un año con anterior a la fecha de la presentación de la demanda, es más que suficiente. Mm, Es eso, no carácter oficioso. Y bueno, creo que es así a grandes rasgos de, la- de lo que les podría comentar. Hay otra cosa también que me parece muy interesante, que me gustaría comentárselos. Eh, las cargas de la prueba. Las cargas de la prueba es muy importante, ¿no? Es importante saber qué le corresponde a cada parte comprobar. En este caso, por ejemplo, a todos los organismos de seguridad social, en este caso al IMSS, ¿qué le corresponde acreditar? La fecha de inscripción, el número de semanas cotizadas, promedios salariales, en este caso, por ejemplo, es fundamental. Eh, la carga de la prueba también le corresponde a las AFORES exhibir los estados de cuenta, porque una de las cargas de la prueba es acreditar el saldo actualizado al momento que ellos están realizando la contestación. Eh, También la carga de la prueba le corresponde, por ejemplo, al Infonavit o a las AFORES, acreditar que a veces dicen, no, es que nosotros ya lo entregamos. Sí, efectivamente, corresponde, pero a ellos les corresponde acreditar con un cheque, con una transferencia, con un acuse, que efectivamente esos recursos ya se fueron transferidos, porque si no existe esa comprobación, pues entonces, ¿a quién se los entregaron? Es una carga. La vigencia de los derechos, que es, por ejemplo, dentro de la conservación de derechos, también le corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social acreditar dicha vigencia de derechos. Los pagos parciales, mm, que dije, no, ¿sabes qué? No han pagado mi pensión de orfandad. Y el IMSS tiene que decir, no, sí, ya te lo pagué con este informe de pagos o con estas transferencias o con estos medios. Mm, El otorgamiento, bueno, pues ahora sí que el otorgamiento de pensión, ¿no? Si alguien viene a reclamar una pensión de cesantía y el IMSS dice, no, yo ya te la otorgué, pues obviamente tendrían que exhibir la resolución de otorgamiento de pensión para poder acreditar, porque si no, entonces se entendería por no acreditado. Esas son, creo que es la última gema que me gustaría compartirles, las cargas de la prueba, que las encontramos en el artículo 899D de la Ley Federal del Trabajo. Eh, Creo que ya estamos bueno, no sé si tenga alguna pregunta, doctor, si quiere que ahonden sobre algún tema. Muy interesante todo lo que nos estás comentando, estimado amigo, maestro Martín Díaz Arzola. Déjame comentarte que en el chat han escrito lo siguiente. Por ejemplo, Magali Sánchez Carreño, ella formula la siguiente interrogante. Maestro, ¿considera que mejoró la impartición de justicia laboral a partir de la reforma en materia laboral de 2019? Por ejemplo, en cuanto a los plazos de resolución. Eh, bueno, a título personal, yo creo que sí ha existido una mejora, ¿no? Este, los plazos siento que para mí son muy, muy cortos, pero la verdad es que eso nos hace que tratemos de cumplirlos en nuestro tribunal, los tratamos de cumplir a mayor cabalidad, a resolver lo antes posible. Y la verdad es que sí, yo creo que sí ha favorecido muchísimo este, esta nueva reforma. Bueno, ya no es tan nueva porque estamos en 2026, hace 7 años. Entonces, sí, la verdad es que sí ha venido a favorecer a los justiciables. Yo creo que sí existe una mayor celeridad y una mayor celeridad en la resolución de los conflictos y creo que hace que sea un poquito más ágil este procedimiento vigente para mi consideración. Muy amable, estimado maestro Martín. También Samsung SM
S9118 pregunta, ¿cuál consejo nos podría dar para presentar una buena demanda y no ser prevenidos o que el tribunal deseche la demanda? Yo creo que un consejo muy, mm, pues yo creo que el más básico es, léanse el 872 de la Ley Federal del Trabajo y hagan una lista, hagan un checklist, hagan un checklist y digamos, ok, ya está firmada, ya están las pruebas, ya están los hechos, ya está el nombre de la demanda. Literal, haces una lista, te haces un checklist para que no se te pase nada. Y aparte, en los casos de los conflictos individuales de seguridad social, leer el 899C, y en ese también haces tu propio checklist y dices, ok, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya tengo mi declaratoria, que no existe un juicio previo, ya anexé todas las pruebas, ya relacioné las pruebas, ya puse brevemente qué se pretende acreditar. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar, que agarres la ley, hagas de ese artículo, no que lo leas, sino que de ese artículo primero desgloses tu checklist y después vayas palomeando qué es lo que, qué es lo que te está faltando o qué es lo que te falta, o, ahora sí que, pues, qué es lo que le falta a tu escrito de demanda, ¿no? Esa es, creo que la parte que yo podría sugerir, ¿no? Leer el 899C y el 872 de la Ley Federal del Trabajo. Ese es mi tip. Muy amable. Xiaomi de Florian le felicita, textualmente dice felicidades al ponente. Efraín también le felicita y dice muy buena clase, profesor. Y Samsung SMS9118, gracias maestro. Nuevamente Xiaomi de Florian nos dice, algunos tribunales hacen prevenciones distintas a las que prevé la ley. Eh, ¿Cómo podemos, sigue diciendo, cómo podemos nosotros adelantarnos a ese tipo de prevenciones? A veces es a criterio del juez. Fíjese que a veces, obviamente, ese criterio obedece para llegarnos de mejores elementos, ¿no? Entre más elementos. Tal vez diga, no, es que no está en la ley, pero hay que prevenirlo desde este momento para que nos exhiba. Ejemplo, alguien está reclamando la devolución de aportaciones de su madre, ¿no? Pero ¿sabe qué? Se le olvida, nosotros nos damos cuenta que se le está olvidando exhibir el, está olvidando exhibir el acta de nacimiento. Obviamente es un elemento fundamental para nosotros poder resolver. Ese elemento, esa acta de nacimiento, no viene, o sea, no viene, la ley no prevé que prevengamos respecto de algunas pruebas, pero si nosotros desde ese momento estamos viendo qué pruebas les están faltando, pues desde ese momento les podemos requerir, les podemos prevenir para que nos acrediten con los documentos que ellos consideren idóneos para acreditar el nexo filial. Porque obviamente, ¿no? Teniendo en búsqueda de la verdad, tener todos los elementos suficientes y no generar tal vez una sentencia que digamos se dejan a salvo los derechos hasta que acrediten el nexo filial, pues obviamente no. Desde un primer momento podemos prevenirlo. Esa sería, por ejemplo, alguna razón para poder, pues a veces se nos va, ¿no? A veces a los litigantes se les puede ir alguno que se les olvida alguna prueba y si el tribunal ve que es un elemento esencial para poder llegar a la verdad, yo creo que es una prevención muy válida. Es mi opinión. Gracias, estimado maestro Martín Díaz. Rafael Hernández señala de manera textual, buen día, ponente. A su vez, Xiaomi señala lo siguiente, saludos maestro, y hace una pregunta. ¿Cuál considera que sería el mayor reto operativo para las empresas si no aprueban la reducción gradual de la jornada laboral a partir de 2027? Bueno, yo creo que esto radica en otro derecho que es es el tema de la capacitación y adiestramiento. Yo creo que si hay una capacitación y un adiestramiento, en caso que llegara, bueno,
en caso que sí se llegara a aprobar esa, justamente hay que ser más eficientes, ¿no? Más eficientes, tener mayor capacidad, tener mayor adiestramiento para poder tener una reducción de jornada, ¿no? Para que justamente en este caso los patrones pudieran decir, bueno, lo voy a reducir, pero justamente mi personal está suficientemente capacitado para, en lugar de tardarse 3 horas, ahora se puedan tardar 4 horas. Pero muchas veces no se brinda esa capacitación ni ese adiestramiento. Y entonces, ¿cómo puedes exigirle que seas más eficiente en una empresa si no, si no tienes esa capacidad, ¿no? Si no tienes esa, pues sí, esa preparación. Yo creo que si las empresas dicen, ya va a venir en la reducción gradual en 2027, vamos a empezar a capacitar, vamos a empezar a analizar procesos, vamos a empezar a eficientar tiempos y formas. Yo creo que esa sería una estrategia, ¿no? Es un reto operativo complicado, pero yo creo que es en favor de la clase trabajadora. Yo estoy de acuerdo. Gracias. Rafael Hernández nuevamente interviene y le formula la siguiente pregunta. Mi pregunta es, ¿considera que al no estar previsto el seguro de retiro, cesantía, vejez como excepción a la instancia conciliatoria, es un obstáculo para que los tribunales laborales conozcan de los conflictos de los trabajos de la tercera edad que buscan una pensión? Mm, yo también, yo sí considero, ¿no? Si realmente si ya existe una negativa de pensión, pues es como muy complicado que vayas con una autoridad, con una institución como es el IMSS, y y que diga, vamos a conciliarlo, ¿me la das o no me la das? Pues obviamente va a decir, oh, ya tienes tu otorgamiento, ya te estamos diciendo que no, por esto y esto y esto, porque en la misma resolución ya viene la negativa, ya viene el por qué ellos consideran que no eres susceptible a un otorgamiento de justamente de una pensión de cesantía o una pensión de vejez. Entonces yo sí creo, bueno, a mi criterio personal, muy personal, es que esa es una excepción que sí debería estar dentro de las excepciones de la etapa prejudicial. Muchas veces dicen, no, pues que realmente tal vez no existe un estado como tanto de urgencia, ¿no? Que muchas veces obedece a eso, pero sí, pues no se está limitando el acceso a la justicia, pero yo creo que sí está haciendo más largo el proceso. Esa es mi consideración respecto de ello. Xiaomi de Floreal nuevamente participa dándole las gracias. Textual, gracias maestro. Magali Sánchez, felicidades al ponente y muchas gracias. Estos temas procesales son muy útiles para todo litigante. Muchas gracias Magali Sánchez. Muchas gracias a Florian, muchas gracias a Rafael, a Shayomi, a Efraín, a todos los que me escribieron y estoy a sus órdenes, ¿eh? Pues veo usted que hasta Rafael le aplaude también, ¿verdad? Lo cual se agradece de manera infinita. Pues Gracias. amigos, si hay alguna otra pregunta que me gusten hacerle a nuestro invitado de lujo en esta ocasión, el maestro Martín Díaz Arzola, adelante. No perdamos de vista que esta temática, que es muy interesante y que nos ha compartido el día de hoy Martín Díaz Arzola, nutre nuestros conocimientos. Es cierto que nosotros como litigantes, la materia tanto laboral por un lado como de seguridad social por el otro, le enfocamos desde nuestra particular visión como litigantes, pero la autoridad evidentemente que también tiene su propia visión. Y qué mejor que poder contrastar las dos opiniones, la que tenemos nosotros como litigantes y desde luego la que tiene el servidor público, el funcionario, que es el que al enterarse de nuestras peticiones en las demandas correspondientes, nos va a decir si sí o nos va a decir si no, a lo que estamos solicitando. He ahí entonces el por qué este tipo de eventos que lleva a cabo el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla es tan vigente, es tan enriquecedor que precisamente nos permite conocer la opinión de varios amigos, como es ahora Martín Díaz Arzola, en la resolución de los conflictos que sometemos a su conocimiento. Eh, Reitero, jóvenes, si hay alguna otra inquietud todavía, nuestro amigo Martín con gusto va a responder y si es a micrófono abierto también se vale.
Hola, hola. Bueno, pues parece que ya no. Como se ha dado cuenta usted, estimado maestro Martín Díaz, un número nutrido, ¿verdad?, que ha estado presente el día de hoy en esta interesante plática que usted ha llevado a cabo, es grato ver cómo estos jóvenes se interesan por toda la temática de seguridad social que día a día nos presenta la sociedad. Voy a pedirle a nuestra querida amiga, la maestra Ana Lilia Silva Ambrís, en su calidad de vocal del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, el que le otorgue, bueno, de lectura a la constancia que el colegio le otorga, la cual se le enviaremos vía correo electrónico para que usted la tenga y la pueda también compartir con todos aquellos que le rodean. Estimada maestra Ana Lilia, buena tarde, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Maestro Martín, A ver, vea usted, Fanny. Doctor Maestra Ana Jacinto, Lilia, creo que parece que el maestra compañero Ana Jesús Lilia. Telles quiere hacer una pregunta. Sí, maestra Ana Lilia, parece que su plataforma está un poquito sí, viciada. fallando, sí, doctor. ¿Ya se escucha? No se escucha, maestra Ana Lilia. Bien, parece que tenemos un pequeño problema. Sí, En este doctor. caso, ¿sí me escucha, maestra Ana Lilia? Sí, doctor. Parece que es usted la que tiene por ahí un pequeño problema de distorsión. Si usted me permite, yo le daré lectura. Bien, ofreciéndole disculpas a nuestros amigos por esta pequeña situación, donde pues el equipo aparentemente no está funcionando de manera correcta para nuestra amiga, la maestra Analia Silva. Bien, el reconocimiento que en este momento le entregamos de manera virtual al maestro Martín Díaz Arzola, de manera textual, dice lo siguiente: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al maestro Martín Díaz Arzola en agradecimiento por su participación como ponente en el primer conversatorio virtual 2026. Conflictos individuales de seguridad social, procedimiento, competencia y práctica judicial en el sistema laboral actual. Puebla, Pue, a 26 de enero del 2026. La firma de su servidor y amigo, doctor en Derecho, Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla. A nombre de mi querida amiga, la maestra Ana Lilia Silva, y de todos y cada uno de los amigos que el día de hoy nos honraron con su presencia, estimado maestro, le damos las más cumplidas gracias y esperamos que esta sea la primera de muchas participaciones más que usted tenga con nosotros, estimado maestro Martín. Y déjeme decirle que las puertas del colegio están y estarán abiertas para usted en el momento que guste visitarnos. Será bienvenido siempre, presencial y digitalmente, estimado maestro Martín. Déjeme decirle antes, si usted lo permite, todavía uno de nuestros asistentes, el maestro Jesús Telles, tiene una pregunta. No sé si guste que se le formule Por supuesto o que sí. sí.
Adelante, estimado maestro Jesús Telles. Bueno, empiezan a llegar ya más. Adelante, estimado maestro Jesús ¿Me, Telles, con la pregunta me que escucha? tiene. Perdón, Perfectamente. perdón. Es que anda fallando la línea, ¿eh? Le pedí la palabra desde hace mucho tiempo y apenas entró. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho, Sí, doctor. maestro Jesús. Maestro, buenas tardes, gracias por su participación. Nada Gracias. más, quería comentar alguna cuestión práctica que está presentando. Todos sabemos que a partir de la reforma, los peritos son oficiales. Así Lo es. nombra la misma, lo nombra la misma autoridad y siguiendo el principio del derecho penal, son auxiliares de este juzgador para que emita su sentencia en base a los elementos aportados, o en este caso, por un especialista en la medicina. Entonces, él está determinando una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. Para nosotros, como perito oficial, se considera prueba plena, porque así lo dice la doctrina, ¿verdad? Es un auxiliar del mismo Poder Judicial, o sea, son del mismo equipo, lo está ayudando. Sin embargo, con el principio o bajo el principio de realidad, luego los mismos jueces le preguntan y le preguntan y le preguntan como si fuera contraparte, como si estuviera en contra de ese dictamen de un perito oficial. El juzgador le está pregunta y pregunta y pregunta cuando nuestro contrario, la institución demandada, no hace una sola pregunta. Para nosotros, como que a veces, y valga la expresión con todo respeto, como que quieren agarrar protagonismo y luego incluso no le dan el valor probatorio que la misma ley le concede. Eh, Contra eso podemos promover nuestro amparo. Esa es la pregunta, doctor. Ok. Mire, al final, sí es una cuestión de criterio de mucho de cada tribunal y a veces depende, digamos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Bien, hay una pericial y el juez advierte que hay alguna cosa que no le queda muy clara, ¿no? No sé, alguna cuestión, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que tener, al final, el juez, el juzgador, debe de tener una una actitud proactiva con el objeto de allegarse de mayores elementos. Porque digamos, ¿no? Imagínense que ninguna de las partes le pregunta a la pericial, pero hay alguna cuestión que no quedó muy bien precisada, que no quedó limitada, ¿no? Entonces ahí yo creo que el juzgador sí tiene la obligación. No creo que sea tanto por un tema de protagonismo, sino más bien de tener mayores elementos, porque cuando ellos vean la grabación, cuando ellos resuelvan y ellos dicten su sentencia, deben decir, ¿sabes qué? Fui muy reiterativo y efectivamente el perito siempre dijo que tenía el 56% de incapacidad por esto y esto y esto y lo otro. Y que no exista duda. Muchas veces el juez tiene que ser muy incisivo, tiene que tomar una actitud muy proactiva en búsqueda justamente para que cuando ellos emitan la sentencia y se llega al amparo, no se los vayan a regresar, porque efectivamente cuando que se va, si se van a un amparo, van a resolver, van a decir, es que la prueba pericial no se valoró de manera correcta, no aportó los elementos suficientes. Y a veces pareciera ser que justamente, ¿no? Lo que usted me dice, que el juez tiene una, tiene una actitud más activa, más, digamos, como usted me está diciendo, protagonista, pero no con el objeto de brillar más o de tal vez de tirar la prueba. Al contrario, yo sí creo que busca tener mayores elementos, mayor abundancia para decir efectivamente estoy dictando esta sentencia porque la pericial, que es la reina para un tema de un riesgo de trabajo, está es muy vasta,
fue muy reiterativo el perito en respecto de su dictamen. Yo creo que sí, pero también puede ser para que, ¿sabes qué? Tal vez esta pericial no nos funcionó porque X, Y, Z, ¿no? Al final debe ser muy extensa y debe quedarle muy clara al juzgador para que pueda darle el valor pleno o para decir, ¿sabes qué? Esta prueba tal vez no resultó idónea porque no nos dijo, no me queda claro la causal, por ejemplo. Yo creo que más bien va por ahí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. El juzgador debe tener una actitud muy proactiva en búsqueda de todos los elementos que le ayude a emitir una sentencia acorde al principio de realidad y a buena fe. Esa es mi opinión y es, al final uno siempre dice, cada quien cuenta como le va en la feria y ese es, o sea, desde mi experiencia es eso, ¿no? El juzgador busca tener todos los elementos para para tener una sentencia sólida. Esa es mi respuesta. Doctor, no rompe el principio de contradicción y de igualdad de partes. No, claro que no. Usted, bueno, yo creo que la búsqueda de la verdad no está ni para una parte ni para otra parte. Justamente está buscando la verdad, tener los elementos suficientes para poder para emitir la sentencia más, o sea, la sentencia mejor hecha. Esa es mi opinión. Hay que tener una actitud muy proactiva. Yo, yo sí estoy a favor de la proactividad del juzgador. No creo que rompa el equilibrio. Al contrario, busca mayor certeza en la emisión de la sentencia. Esa es mi opinión, licenciado Jesús. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a nuestro amigo Jesús Telles, que ha participado de una manera muy interesante. Estimado maestro Martín, todavía hay otra licitación. Minerva, de manera textual, dice, agradecida por la generosidad de compartir conocimientos de manera tan práctica. Arrancaron este 2026 con un excelente conversatorio. Todos los parabienes. Atentamente, Minerva Briones. Gracias, Minerva. Felicidades, Samsung, felicidades. Gracias, Jesús. nuevamente dice, qué bueno que hagan conversatorios de temas prácticos que tanto sirven, no solo teóricos. Hagan uno de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Felicidades. Es lo que escribió Samsung SM S9118. Está en un punto del Tomamos ofrecimiento y desahogo de pruebas. ¿verdad? Tomamos en cuenta esa petición y desde luego programaremos algo al respecto. Pues son estas las preguntas que han formulado nuestros amigos, los chats que se han enviado. Estimado maestro Martín Díaz, de veras gracias y reitero la invitación a que en una futura fecha usted nos vuelva a honrar con su presencia y a partir de la segunda, tercera, cuarta, etcétera veces, ¿verdad? Es usted siempre bienvenido al colegio virtual y presencialmente. Muchas gracias, doctor Jacinto. Le agradezco mucho. Buena tarde a usted y a todos nuestros amigos también. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Buena tarde a todos. Buena tarde, adiós.